días, que el Señor les bendiga. ¿Cuántos están gozosos de estar en la casa de Dios en esta mañana? Amén. Antes de orar por este tiempo de palabra, quiero invitarle que me acompañe en sus Biblias al libro de Mateo capítulo 6. Y vamos a considerar dos secciones en este capítulo 6 del libro de Mateo. Mateo capítulo 6, la primera porción que vamos a leer, comprendida entre los versículos del 1 al 6, y la segunda porción en los versículos del 16 al 18. Si lo encontró, me dice amén. Usted me va a seguir con la mirada y vamos a leer esta porción de la Escritura. Mateo capítulo 6, primera porción, los versos del 1 al 6, dice la palabra de Dios: Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando, pues, des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ahora leemos los versos del 16 al 18 en el mismo capítulo. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Cerramos nuestros ojos y oramos. Amado Señor y buen Padre celestial, venimos delante de tu presencia en esta mañana. Te rogamos en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo hable a cada una de nuestras vidas y que nada sea un impedimento entre tu presencia y nosotros. Si en algo te hemos defraudado, tu palabra nos dice que esta mañana tu misericordia ha sido renovada y tomamos de ella en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuál es el tema de esta mañana? Bendición en lo secreto. En los tiempos de Jesús, habían personas muy preocupadas por modelar una espiritualidad exterior que nada más dejaba entrever que había una carencia de cercanía con Dios. Personas que estaban preocupadas por la imagen que podían dar, pero por dentro no estaban trabajando genuinamente en su comunión con el Señor. Problemas con la hipocresía. Algunas de estas personas pertenecían a un grupo muy famoso en los tiempos de Jesús, y que muchas veces cuando leemos las Escrituras pensamos que este grupo de personas se quedaron allí hace 2000 años con nuestro maestro, pero lo cierto es que fariseos también los tenemos hoy. Hay también fariseos dentro de las iglesias.
Cristianos por fuera modelando una espiritualidad que por dentro no tienen. Es de bendición asistir a los cultos, ser parte de los servidores en los diversos ministerios dentro de la congregación, pero nuestra espiritualidad pública jamás podrá tener mayor importancia que nuestra espiritualidad en lo secreto. Es cansado, es estresante y es dañino fingir públicamente ser lo que no se es. En el pasaje leído, nuestro Señor Jesús nos enseña el camino de la bendición en lo secreto y resalta principalmente 3 disciplinas básicas espirituales. ¿Cuáles son esas 3 disciplinas? Lo tenemos en la pantalla. En primer lugar, estamos hablando de la generosidad. En segundo lugar, de la oración. Y en tercer lugar, del ayuno. Vamos a hablar de estas 3 cosas. Ahora, recuerde el tema del mensaje. Bendición. Entonces usted me va a ayudar a predicar en esta mañana. Yo voy a nombrar, por ejemplo, generosidad. Y usted va a decir en lo secreto. ¿Estamos? Entonces, punto número 1, generosidad. Generosidad en lo secreto. Mateo capítulo 6, los primeros 4 versículos. Dice el verso 1: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Este sermón nace de un devocional que yo hice en Mateo capítulo 6 y siempre se ha recomendado que cuando leemos la escritura de Dios le prestemos muchísima atención a esas palabras o frases que se repiten más de una vez. Y en esta porción que hemos leído en esta mañana hay algunas cosas que se repiten. Vamos a considerar, por ejemplo, que en el verso 6 tenemos que dice: de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. La hipocresía también es algo que se menciona tanto para la generosidad como para la oración como para el ayuno. La motivación que tienen los fariseos también se menciona tanto cuando se habla de la generosidad como de la oración y del ayuno. Y también el que una cosa es ser recompensados por los hombres y otra cosa es ser recompensados por Dios. Esto también se menciona en cada uno de los 3 puntos que vamos a considerar en esta mañana. Los fariseos no eran tacaños, eran generosos. El problema es que tenían una motivación equivocada cuando se trataba de dar. Ellos querían ser reconocidos, querían recibir honra, gloria y alabanza de los hombres. Con esta primera práctica y las otras 2 que veremos más adelante, nuestro Señor Jesús nos deja 2 opciones a la hora de ser recompensados. Ni 3, ni 4, ni 5. Solamente tenemos 2 opciones a la hora de ser recompensados. O somos recompensados por los hombres o somos recompensados por Dios. Y yo le pregunto en esta mañana, ¿usted por quién quiere ser recompensado? Ahora, creo que todos estamos de acuerdo en decir que queremos ser recompensados por Dios. Ya nos ha pasado a nosotros en más de una ocasión que la persona que está dirigiendo el tiempo de alabanzas recibe esa guía sobrenatural del Espíritu Santo para escoger canciones que van afín con la enseñanza que uno quiere compartir. Y el tiempo de adoración que nosotros tuvimos aquí antes de terminar la alabanza decía cosas muy importantes, la letra de cada canción. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Ahora, hay que tener cuidado con las canciones cristianas que cantamos,
Porque muchas veces podemos estar mintiendo. No es cualquier cosa decir: Cristo Jesús, eres mi plenitud. Es el anhelo, es el deseo de nuestro corazón, es lo que queremos efectivamente, pero es necesario obedecer a lo que Dios nos dice en su palabra. Ahora, en el versículo 2, el Señor Jesús continúa diciendo: cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. El Señor usa una palabra clave en este verso 2, y es una palabra que se repite también cuando vamos más adelante a hablar de la oración y del ayuno, y es la palabra hipócritas. ¿A cuántos les gustan los hipócritas? Creo que a nadie, ¿verdad? A Dios tampoco le gusta la gente hipócrita. Y es interesante considerar el significado de la raíz griega, de donde la Reina Valera del 60 traduce esta palabra hipócrita. Y la raíz griega de esa palabra es hipócrites. Y nosotros tenemos allí el significado. Muy interesante. Intérprete actuando bajo una máscara, es decir, un actor de teatro. Figurativamente, una persona de dos caras, un hipócrita cuya profesión no concuerda con su práctica, es decir, alguien que dice una cosa, pero hace otra. Esta palabra griega se empleaba sobre todo con referencia a los actores de teatro que representaban un papel, es decir, que fingían ser alguien que no eran. Se refiere a los que se hacen pasar por piadosos sin serlo. Por eso nos encontramos con un pasaje en las Escrituras, en el libro de Mateo, capítulo 23, el verso 27, donde leemos que dice lo siguiente: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Recuerdo que hace algunos años atrás estaba haciendo un curso de fotografía y hubo un proyecto que necesitábamos realizar en el cementerio general de la ciudad de Guayaquil. No sé cuántos han visitado el cementerio general. Y hay unos mausoleos impresionantes. Algunos tienen la firma del extranjero que llegó para construir ese mausoleo. Y por fuera es una cosa muy linda, bella, hermosa. Pero ¿cuántos quisiéramos abrir ese mausoleo para ver lo que hay dentro? Entonces, con los fariseos, ¿qué sucedía? Que por fuera, hermosos, bellos, pero por dentro estaban corrompidos. Satanás, desde el inicio de los tiempos, ha buscado desesperadamente corromper todo lo bueno que Dios creó. Es así que de cosas buenas que podemos hacer, Satanás buscará la manera de perjudicarnos. Y entonces Satanás piensa: este hijo de Dios, esta hija de Dios, quiere hacer esto que es bueno. ¿De qué manera puedo estorbarle? ¿De qué manera puedo tentarle? La generosidad en sí misma es buena. Hay una persona recibiendo ayuda. No importa la motivación que tenga quien está dando. Sin embargo, si lo que queremos es que nuestra generosidad sea usada por el Espíritu Santo de Dios para hacer de nosotros mejores cristianos, debemos resistir a la tentación del enemigo de querer robarnos la gloria. Y es hasta contradictorio, es paradójico querer robar la gloria que solo le pertenece a Dios. Y digo que es contradictorio porque a Dios
nadie le puede ganar cuando se trata de generosidad. Él y solo Él merece toda la gloria y toda la honra. Nadie más que Él. Quien busca la gloria de los hombres no habrá de recibir nada más que eso. Por eso el Señor Jesús termina el versículo 2 diciendo: de cierto os digo, ¿qué cosa? Que ya tienen su recompensa. Amados, hemos sido llamados a agradar a Dios haciendo su voluntad, tal como ha sido manifiesta en su palabra. Gracias a Dios que dejó con nosotros en este libro toda la instrucción que necesitamos para vivir una vida cristiana victoriosa. Y amados, nosotros no podemos pretender vivir una vida cristiana victoriosa estando alejados de lo que este maravilloso libro nos dice. Dios es claro en su palabra. Nuestro Señor Jesús nos da la manera de ser generosos. Y en los versículos 3 y 4 leemos que dice: mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. No sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Lo que Jesús está usando aquí es una figura literaria que se conoce como hipérbole. Es una exageración retórica. Lo que Jesús está tratando de comunicarnos es que cuando somos generosos no tenemos por qué buscar llamar la atención. Cuando vamos a las redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, usted puede encontrar no uno, sino muchos, miles de videos de personas que cuando hacen obras de caridad en la calle se están grabando. Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy queremos regalar comida a la gente que vive debajo del puente. Y ahí se graban sacando el dinero. Mira cómo le doy $100. Miles de videos así. Dice Jesús: de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y no van a recibir nada más que eso, la gloria de los hombres. Tengo pastores, amigos en otras iglesias. Realizan obras de caridad, evangelismo en las calles. Entiendo el subir fotos como iglesia. Entiendo cuando el propósito es animar a otros a que sean generosos, está bien. Pero el sol no se puede tapar con un dedo. Y hay iglesias que se jactan de la generosidad. Nosotros en redes sociales no malgastamos publicaciones jactándonos de lo que hacemos en las calles, porque entendemos que es mejor ser recompensados por Dios que ser recompensados por los hombres. Prefiero encontrarme con Jesús en la eternidad diciendo: ¿te acuerdas cuando le diste de comer a ese grupo de personas en la calle? Antes que escuchar el comentario de alguien diciendo: qué linda tu iglesia, cómo ayuda, qué hermoso ese ministerio, cómo trabaja en las calles. Como he dicho, ¿no? Una cosa es promocionar por querer alentar y animar a otros, pero otra cosa es promocionar por querer jactarse de la generosidad. ¿Hemos sido llamados a ser generosos? ¿Sí o no? Sí.
¿El llamado es para algunos? No, es para todos. ¿O habrá alguna persona aquí en esta mañana que levante la mano y diga: yo de Dios no recibo nada? Todos podemos aquí levantar la mano para decir que no podemos enumerar la cantidad de cosas que Dios hace por nosotros. El llamado es para todos. Y si queremos recibir esa bendición especial de Dios cuando somos generosos con el que necesita, pues entonces vamos a ser generosos en secreto. Generosidad, creo que lo pueden hacer mejor. Generosidad en secreto. La manera correcta para ser generosos es no buscar llamar la atención de los demás. A veces, cuando presentamos un servicio a Dios, Satanás nos mete en el pensamiento esa necesidad que no es necesidad de recibir un gracias de las personas que nos rodean. Pero no es necesario, porque lo que hacemos lo hacemos ¿para quién? Para Dios. Y permítame decirle lo siguiente: todo lo bueno que usted hace, lo que ha hecho y lo que hará, para Dios ninguna de esas cosas va a pasar por alto. Y hay recompensa que Dios tiene para sus hijos, que las veremos aquí. Gloria a Dios. Pero la mejor recompensa que recibiremos de nuestro Padre nos está esperando en un lugar donde las cosas no se corroen ni vencen, que es en la eternidad, donde hemos sido llamados a acumular tesoros, no aquí en la tierra. Queremos recibir esa bendición especial de Dios, pues entonces vamos a ser generosos en secreto. Generosidad en secreto. Punto número 2. Vamos a hablar de oración. Otra vez, más fuerte. Oración. Oración en lo secreto. Mateo capítulo 6, versículos 5 y 6 dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles no está mal. Lo que está mal es hacerlo por las motivaciones equivocadas. Eso está mal. Y entonces los fariseos buscaban las esquinas de las calles, se paraban de pie en las sinagogas y entonces empezaban a clamar en voz alta, ¿no? Oh Señor Dios. No sé si le ha pasado cuando salimos un grupo de cristianos a un restaurante y hace hambre. Están ahí todos reunidos. Bueno, ¿y quién va a orar, no? Ojalá que todos se pelearan por orar. Pero lo cierto es que se miran las caras, ¿no? Y por ahí uno levanta la mano y dice: bueno, yo voy a orar, ¿no? Y uno tiene hambre. Recuerdo un pastor, ya mismo continúo con la primera historia. Recuerdo un pastor que estábamos en un campamento, un pastor que amamos mucho. Teníamos hambre, íbamos a comer. Él no preguntó quién quería orar. Él dijo: yo voy a orar. Ah, bueno, el pastor va a orar, oremos. Entonces el pastor dijo: cierren sus ojos, vamos a orar. Señor, tú lo bendices, nosotros lo comemos en el nombre de Jesús. Amén. Y empezamos a comer. Pero volviendo con la primera historia, ¿no? La persona que se ofrece, todos con hambre. Y entonces esta persona se pone en pie, ¿no? Oh Señor Dios Todopoderoso, grande y maravilloso Jesús. Gracias por este tiempo que nos hemos reunido aquí como hermanos.
Oh Señor, tú eres el que provee. ¿Cómo no darte gracias, Señor, por estos alimentos que nos vamos a servir? Padre, oramos en el nombre de Jesús que cada célula de nuestro cuerpo reciba las vitaminas de este almuerzo. Y uno está con hambre, ¿no? Pero uno tiene que colaborar, pues no, sí Señor, por favor, Padre, ¿no? Ya luego uno cambia la oración, ¿no? Padre, que termine de orar, Señor, ¿no? Es triste, pero hay cristianos para los que sus oraciones más largas son las oraciones que hacen en público, pero en lo secreto. Y los fariseos sufrían de este problema. Oraban en voz alta, se paraban en iglesia, en las esquinas, oraban largo tiempo, pero en la intimidad, en lo secreto, no había oración. Se me hizo tan extraño una vez, un joven me pidió consejo, y era de estos jóvenes que cuando oraba para la comida se iba de largo. Y dije, ¿qué consejo será que me va a pedir? Y entonces me dice, pastor, necesito que me ayude porque no puedo orar ni siquiera una hora. Y yo dije, ¿cómo me dice que no puedo orar ni una hora si cuando vamos a comer se va de largo orando? Dice el Señor Jesús, cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. ¿Para qué? Para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Amados, hay mayor bendición en orar secretamente antes que en orar públicamente. Por eso nuestras oraciones delante de otros no necesitan ser extensas. Versículo 6, el Señor Jesús continúa diciendo, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué hará? Te recompensará en público. No sé cuántos, creo que todos hemos visto películas de Jesús. Está La Pasión de Cristo, está Jesús de Nazaret, algunas. Y me gusta de estas películas que en su mayoría todas se apegaron al contexto histórico de la tradición judía. Y cuando Jesús estaba dentro de las casas, no sé si usted se habrá fijado que, por ejemplo, para entrar a la casa muchas veces no había puerta, a veces solamente había una cortina. Cuando estamos hablando de la sala y el comedor, no había puerta, simplemente un espacio en la pared. Pero el aposento sí tenía puerta. Entonces Jesús está considerando el contexto de su tiempo. En cambio hoy en día le ponemos puerta a todo, ¿verdad? Y con justa razón. Pero en los tiempos de Jesús era el aposento el que gozaba de una puerta, ¿no? En cambio en la tradición judía solamente la entrada, pero por dentro no habían divisiones con puertas más que el aposento. Ahora, lo que el Señor Jesús está tratando de enseñar en este pasaje es que debemos buscar una habitación en el que a solas y con la puerta cerrada podamos orar a Dios en privacidad. Rescatando el principio bíblico que encontramos en este pasaje, estamos hablando de buscar dos cosas importantes. Y tenemos una placa que nos habla de esto. Primera cosa importante, vamos a leerlo todos juntos. Voy a contar hasta 3 y lo leemos juntos. Primera cosa, 1, 2 y 3. Un lugar apartado y separado para estar a solas con Dios. Cuento hasta 3, leemos la segunda cosa importante, 1, 2 y 3. Un tiempo dedicado única y exclusivamente para hablar con Dios.
En la mañana, cuando pregunté a los hermanos que habían venido a la iglesia cómo dejaron su habitación, vi por ahí unos rostros, ¿no? Ahora yo le hago a usted la misma pregunta. ¿Cómo dejó su habitación antes de venir a la iglesia? ¿Dejó la cama tendida? ¿El cuarto ordenado? Porque a veces queremos tener un tiempo con Dios y el lugar donde vamos a tener ese tiempo muchas veces es un desorden. ¿Cuántas madres hay aquí? ¿Cuántas madres han dado la orden cuando van a ver visitas a los hijos? A ver, va a venir fulanito, me arreglan todo rápido, la sala por favor en orden. ¿Por qué? Le estamos dando importancia, le estamos dando valor a la persona que va a estar en nuestra casa. ¿No es acaso Dios la visita más importante en nuestro hogar? Entonces, ¿cómo es el lugar donde nos encontramos con Él? Primera cosa importante, un lugar apartado y separado para estar a solas con Dios. Número 2, un tiempo dedicado única y exclusivamente para hablar con Dios. En otras palabras, que no hayan interrupciones. El celular, apáguelo. No necesita interrupciones. Enseñe en su hogar a sus familiares, las personas que viven con usted, de tal hora a tal hora tengo mi tiempo con Dios. Que nadie me interrumpa, por favor. Aquí en la iglesia, en los cultos, muchas veces suena un teléfono. Ojalá que todos cuando llegaran al culto apagaran el teléfono. Porque el tiempo que nosotros compartimos aquí también es único y exclusivamente para Dios. Y pueden haber esperas de llamadas importantes, pero estoy seguro que no todas las veces que suena un teléfono en el culto es porque es una llamada importante. Dos cosas importantes: un lugar apartado y separado para estar a solas con Dios. Número 2, un tiempo dedicado única y exclusivamente para hablar con Dios. Volviendo al pasaje, el Señor Jesús continúa diciendo en el versículo 7, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Los gentiles, los paganos, usaban unas listas largas para orar. Y en esas listas usted podía observar los nombres de los muchos y diversos dioses que tenía la cultura pagana. Si hablamos de Grecia, por ejemplo, Zeus, Poseidón, Afrodita, Atenea, Apolos, una larga cantidad de dioses. Y la razón por la que los paganos oraban de esta forma, incluyendo a todos los dioses que podían, era para que cuando orasen, alguno de esos dioses se dignara en responder su oración. Pero nosotros tenemos al único y verdadero Dios, omnisciente, quien antes de nosotros abrir nuestra boca sabe de antemano qué vamos a decir y conoce con exactitud de qué cosas tenemos necesidad. No necesitamos hacer uso de vanas repeticiones. El mismo Padre Nuestro que está en este capítulo 6, hay cristianos evangélicos que cuando oran lo usan y lo repiten 2, 3, 4, 5, 6. Jesús habla de los gentiles, nosotros podemos hablar de los católicos, quienes también hacen uso de las vanas repeticiones cuando oran y repiten lo mismo una y otra vez.
Nuestro Dios no necesita oír de nuestros labios vanas repeticiones sin sentido. Jesús no está condenando el orar largamente, sino que condena la verbosidad carente de sentido. Oremos de forma que aprovechemos bien el tiempo, porque, amados, hay tanto por qué orar como para repetir lo mismo una y otra vez. Hay tanto por qué orar. ¿Recuerda cuál era la burla del profeta Elías con esos sacerdotes que le estaban orando a otro Dios? Alcen la voz, ¿no? Ha de ser que está dormido, no escucha. Pero Elías tenía la convicción de que en los cielos tiene un Padre que cuando Él dobla sus rodillas, oye, escucha. Oración en lo secreto. Es más importante y de mayor bendición para nuestra vida la oración que tenemos en nuestra intimidad, en lo secreto con Dios, más que lo que podamos orar largamente delante de otras personas. Y llegamos al tercer punto. ¿Cuántos ya se quieren ir a almorzar? Ahora vamos a hablar del ayuno. Otra vez, el ayuno en lo secreto. Mateo capítulo 6, los versículos del 16 al 18. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Amados, yo no entiendo por qué hay cristianos que piensan que el ayuno es para cierto grupo de personas, cuando el ayuno es para todos. Quizá alguien diga: pastor, pero es que yo tengo una condición física que no me permite ayunar. Bueno, entonces no ayunes 24 horas, ayuna mediodía. Pero, amados, todos los que somos hijos de Dios hemos sido llamados a tener tiempos de ayuno. ¿Recuerda la crítica de los fariseos a los discípulos de Jesús? Ahí estaban quejándose, ¿no? Mira, tus discípulos no ayunan. ¿Y cuál fue la respuesta del maestro? El novio está con ellos, pero vendrá el día cuando Él no iba a estar. Llamados, nosotros estamos esperando la segunda venida del Señor. Y mientras Él no llega, nosotros debemos ayunar. Es necesario, es indispensable para nuestro crecimiento espiritual. En otras palabras, un cristiano que no ayuna es un cristiano que espiritualmente habrá de permanecer en el mismo nivel. Y eso es triste, porque Dios siempre quiere darte más. Pero muchas veces somos nosotros los que le impedimos a Dios el darnos todo lo que Él nos quiere dar. ¿Qué hacían los fariseos? Demudan sus rostros, dice el Señor Jesús, para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y hay hermanitos, aquí en Casa de Encuentro con Dios no hay, ¿no? Es en otras iglesias, que cuando están ayunando ponen unas caras. A veces nadie le pregunta y él solito dice: oye, ¿sí me ves que ando así con la cara triste, no?
Ah, sí, ¿por qué? Es que estoy ayunando. Ve a uno con cara de afligido, ¿no? Ay, me duele la cabeza. ¿Cómo así? ¿Estás enfermo? ¿Te pasa algo? Es que estoy ayunando. Y entonces, los fariseos tenían una práctica, una costumbre, los judíos. Cuando ayunaban, ¿saben qué hacían? Tomaban cenizas y se las ponían en la cabeza. Y entonces cuando uno los veía por la calle caminando, uno dice, ah, qué consagrado el hermano está ayunando, cenizas sobre la cabeza. Así lo hacían los fariseos. Pero ¿cuál es la recomendación del Señor Jesús? Verso 17, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ahora, el ayuno en un significado secular, mundano, apestoso, porque cuando hablamos del mundo eso apesta, ¿no? En un significado mundano, el ayuno es abstenerse de comer por un tiempo indicado. Pero cuando hablamos del ayuno cristiano, tenemos una placa. El ayuno cristiano es abstenerse de comer por un tiempo en el que intencionalmente buscamos a Dios de manera vehemente o profunda. El ayuno cristiano no es simplemente dejar de comer. El ayuno cristiano implica no comer y buscar profundamente de Dios. Razones por las que podemos ayunar: podríamos hablar de incrementar nuestra cercanía con Dios. Podríamos hablar de presentarle al Señor una petición o más de una petición especial. Pero escúchelo bien, principalmente el ayuno en la vida de los hijos de Dios es tan importante porque nos ayuda a doblegar nuestra carne. Y siendo así, no hay ni un solo cristiano que no necesite ayunar. Todos lo necesitamos. Voy a hablar de algo que ya saben. A mí me encanta la comida. Cocino riquísimo, ¿no? Gracias a Dios. Y no sé si le ha pasado como a mí, pero muchas veces yo he orado dando gracias a Dios por la diversidad de sabores, ¿no? Es increíble que con un filete de pollo, dependiendo de la especia que usted usa, le da un sabor diferente. Y yo a veces digo, si así de rico se come aquí en la tierra, ¿cómo será comer en las bodas del Cordero? ¿Qué nos espera allá arriba? Entonces, ojalá yo pudiera decirle que ayunar es fácil, pero no es fácil. ¿Cuántos aquí han ayunado 3 días solo con agua? 4 días solo con agua. 5 días solo con agua. 6 días solo con agua. Hace algunos años atrás tuve la oportunidad de ayunar 7 días solo con agua. Para ese tiempo, porque hay algunos que dicen, pero es que si yo trabajo de lunes a viernes, entonces no puedo. Para ese tiempo yo trabajaba en RTS. Estaba realizando mis prácticas allí. Primer día sin problema, segundo día, tercer día, cuarto día ya me levantaba de la cama y no empezaba a sentir algo, no sabía si era la presencia de Dios o era que me iba a caer. Es difícil. Pero ¿sabe? Solo yo no lo hubiese logrado. ¿Sabe quién más hizo ese ayuno conmigo de 7 días? Mi papá. Y entonces entre los dos nos animábamos. Amados, es esa la razón por la que Dios nos hizo parte de una familia. Dice la palabra de Dios, animaos los unos
a los otros. Exhortaos los unos a los otros. Y si a usted le cuesta ayunar, póngase de acuerdo con un hermano, una hermana en la fe. Oye, me cuesta ayunar, ¿te parece si lo hacemos juntos? Hagámoslo tal día. ¿Sabe cuánto ayunaban los fariseos? La ley mosaica les exigía ayunar una vez al año. Pero los fariseos ayunaban 2 veces por semana. ¿Qué le parece? Y hay un versículo que desafía bastante. Un versículo que dice que si nuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, hay tanta necesidad, tanta, que yo considero que deberíamos ayunar por lo menos una vez cada semana. ¿Y usted lo hace, pastor? Lo estoy intentando. El mes pasado ayuné un día. Este mes de febrero lo he hecho 2 veces. Pero sí quiero, por lo menos una vez por semana, hacerlo. ¿Por qué? El ayuno no es para Dios. El ayuno es para usted. Por eso es tan importante. Hemos sido llamados a ayunar, sí, pero no hacerlo de manera ostentosa. No jactarnos de ese tiempo en el que ayunamos. Llamados, es maravilloso cuando estas disciplinas básicas espirituales que debemos hacer en secreto, es maravilloso cuando estas disciplinas podemos también compartirlas en familia. Por eso como iglesia tenemos 2 veces al mes tiempo de ayuno y oración los días sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Y ojalá yo pudiera decir que esos cultos están llenos como este culto. La verdad es que no. Pero todos hemos sido llamados a hacerlo. Y todos los necesitamos los unos de los otros, apoyarnos, animarnos para cumplir con lo que el Señor nos ha pedido hacer. Hemos hablado de 3 cosas. Primero, generosidad en lo secreto. Oración, ayuno. Usted no puede imaginar qué es lo que Dios va a hacer con su vida si usted cumple con estas 3 cosas. Generosidad en lo secreto, oración en lo secreto, ayuno en lo secreto. Dios envió a Jesús para salvar a la humanidad de la esclavitud del pecado. Eso suena muy general. Hagamos de esa verdad algo específico y piénselo de manera específica. Tanto me amó Dios que en mi pecado, en mi culpabilidad, Él envió a su Hijo que siempre por la eternidad ha sido santo, perfecto, inocente. Y este varón justo tomó mi lugar en la cruz. Dios me ha salvado de la esclavitud del pecado, porque es así de grande el anhelo y el deseo de Dios por relacionarse con cada uno de los que estamos aquí. Piense por un instante en un familiar, un amigo, esa persona con la que usted más tiempo comparte, esa persona con la que usted tiene confianza. No sé cuántos aquí han sido bendecidos con una persona así, pero la relación que Dios quiere tener con usted es eternamente mejor y de mayor bendición en su vida. Y Él quiere conocerle más, que usted también le conozca más. Y cumpliendo con estas 3 cosas, vamos a tener aquella cercanía con Dios que desata en nuestra vida todo lo bueno que Él quiere para nosotros. Yo le puedo garantizar
por la experiencia y por la palabra. Algo totalmente nuevo, diferente y más allá de lo que usted ha soñado, vendrá a su vida si cumple con las 3 cosas que debemos hacer en lo secreto. Hicimos una convocatoria el día de hoy para que los líderes y pastores de Casa de Encuentro con Dios se unan al final del mensaje para orar por todos los hermanos y hermanas presentes en este lugar que tienen una necesidad, cualquiera que ésta sea. Hoy Dios quiere hacer algo diferente. ¿Sabe? Esta madrugada dormí solo 1 hora. El resto del tiempo no pude dormir. Vomité 2 veces. En la mañana mi papá me preguntó, ¿lo puedes hacer? Si no, predico yo. Resonaba en mi interior ese pasaje que dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes de maldad. ¿Usted cree que Satanás quiere que usted reciba este mensaje? Satanás está contento con esos cristianos que moldean espiritualmente, externamente, una piedad que por dentro no tienen. Eso le gusta al enemigo. Él no quiere que los hijos de Dios se despierten para cumplir con lo que deben hacer en lo secreto. No quiere eso Satanás, porque el enemigo sabe que un hijo de Dios, una hija de Dios, en la intimidad con su Padre, es una fuerte arma de Dios para cumplir con sus deseos y anhelos en este mundo. Porque las grandes cosas que Dios quiere hacer no es para algunos de sus hijos. Todos los que estamos aquí somos potencialmente bendición que Dios quiere desatar en esta ciudad. Y es necesario que nos levantemos para cumplir con lo que el Señor nos ha pedido hacer.